Hola, buenas, Dios le bendiga. Quiero comentarle un testimonio que lo que tuve que pasar para llegar a este lugar. Wow, fue una travesía bastante difícil, pero aprendí mucho de allí. En mi país, por la situación política, económica, social, espiritual, había mucho estrés en la vida diaria del ser humano. En una oportunidad, mi hermano menor y yo decidimos salir del país. Salimos el 5 de septiembre del 2016. Pasamos por Colombia. En el páramo de Colombia a mí me dio un mareo, un desvanecimiento, vomité. Bueno, realmente la pasé unos minutos muy desagradables y me vi muy mal, bastante mal. Una vez que vomito, el malestar se me calma, pero igual sigo mal. Llegamos al destino, el primer destino, Ecuador. Llegamos el 9 de septiembre a Ecuador, nos recibieron por allá, estuvimos trabajando, estuvimos luchando, lloramos, sufrimos, no sabíamos nada de la cultura, no sabíamos nada de la economía. Y recuerdo algo que a mí me marcó para siempre de esa situación. Estábamos trabajando en un lugar de comida, pero al aire libre. Y recuerdo que veo a la gente corriendo, brincando por allá, se le atravesaban los carros no esperaban, no respetaban el tráfico, se atravesaban, pero nosotros sin saber, en una esquina de una avenida, sin saber qué es lo que está pasando, lo vimos como normal. De repente no apareció nadie. No habían carros, no había gente, solo nosotros. Hay maestros, amigos, hermanos que me escuchan. Ha venido un semerendo palo de agua, una lluvia durísimo, pero antes de la lluvia, allá acostumbra a caer granizo. Y nos asombramos, pero al momento nos emocionamos de ver algo que nosotros no estábamos acostumbrados a ver, caer hielo literalmente. Terminó de caer el hielo, el agua, pero a todo lo que daba en ese momento. Así que nos mojamos y nos estábamos congelados. Mis uñas estaban moradas, mi hermano estaba temblando, estábamos mojados con hielo alrededor, con agua fría, sin podernos cubrir. Prendí el horno de donde se hacía la comida y pegamos las manos allí literalmente para calentarnos, porque si no, no lo estuviera contando ahora aquí. Así que tuvimos un tiempo bastante bueno allí. No les puedo negar que Dios abrió las oportunidades, las puertas, y tuvimos un buen tiempo allí. Hablando económicamente, no fue bien. Dios tocó corazones, abrió puertas y nos fue bien a ambos. Tuvimos 1 año y 3 meses allí. Se decidió el tiempo de avanzar y decidimos y subimos al país de Perú. Wow. En Perú fue un poco más fácil al principio, pero después como que estuvo un término medio. Ustedes saben, un tiempo arriba, un tiempo abajo, un tiempo en el medio, pero más
en el medio, ya que habíamos tenido una experiencia en otro país. Logramos reunir un dinero y trajimos a nuestras familias. Tengo que confesarle que nos ayudaron mucho. Al principio esa gente nos ayudó, nos abrió las puertas. Bendecimos a esa gente y a los que no abrieron las puertas también los bendecimos. Fue un tiempo mucho más largo que el de Ecuador. Vivimos muchas experiencias, pero el Perú es un país donde hay muchos temblores. Y el primer día que nosotros llegamos allí, tembló, maestro. Nosotros estábamos en un primer piso, alguien que nos iba a dar para dormir esa noche y casi nos lanzamos por la ventana. Eso era nuevo para nosotros. Nosotros no acostumbrábamos a estar en esa situación. Yo sé que unos pasaron por encima de otros. Otros se tiraron por la escalera de 3 a 4 escalones para bajar rápido y salir del edificio. Afortunadamente estábamos en un primer piso. No era mucho lo que teníamos que bajar. Pero sí, fue un gran susto realmente. Pero bueno, esa bienvenida que nos dio el Perú, nosotros unos minutos después nos estábamos riendo de lo que tú hiciste, de lo que tú dejaste, de que cómo te caíste, de cómo brincaste. Tomamos eso como un chiste, una anécdota. Y fíjese, hoy las puedo yo compartir con ustedes también, con alegría, porque realmente acordarme de esa situación me trae mucha risa de las cosas que tuvimos que hacer sin saber. Unas las hicimos bien, otras las hicimos mal, pero salimos de la situación. Entonces allí nos fue bastante bien también. Pero hubo un tiempo donde la situación política de ese país venía adaptándose o practicando las cosas que se hacían de donde yo venía. Pues yo no repetir lo mismo, porque ya yo sabía lo que iba a acontecer después de eso. Tomo yo la decisión y subo a Chile. Pasó por Bolivia. En Bolivia fue traumático. Allí, usted sabe que Bolivia está 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y uno que no esté acostumbrado a eso, da 2 o 3 pasos, literalmente 2 o 3 pasos, uno se ahoga. Me ahogo, no puedo, me falta la respiración. Sí, literalmente eso sucede. Fue un grupo que nos conocimos en el camino y nos cayó otro semerendo palo de agua. Eso fue el 24 a las 12:30 de la noche. Agua pareja, cayéndote agua todo lo que daba, en un país que tampoco conozco. Logramos un grupo conocernos por acá, por allá, y nos unimos y decidimos avanzar. Mojado, con un bolso que de eso parecía un bolso de esos militar, grandísimo, y yo caminando tranquilo hasta que mi cuerpo aguantara o deseara descansar, pero no había tiempo de descansar, teníamos que pasar. Migración estaba cerrada, tuvimos que avanzar, entrar en un pueblo que nos iban a comer unos. Pero usted sabe que los perros nunca fallan, ni nunca faltan. Siempre hay uno por aquí vigilando, otro por allá, otro dormido y levanta la orejita. Y bueno, salió esa manada de animales. Bueno, como pudimos seguimos avanzando, pero por ser 25 ya de diciembre, no hay tráfico, no hay transporte, no hay seguridad, no hay nada. Literalmente en un desierto
con unas montañas hacia los lados cubiertas de hielo, 5.000 metros sobre el nivel del mar, y la verdad que eso era agotador. Tuve la oportunidad, la gracia de Dios, de nunca cansarme de la forma que los otros que venían kilómetros atrás de nosotros, poderme cansar de esa forma y poder avanzar y nunca sentirme ahogado. Pero ellos y algunos que estaban acá en el grupo de adelante también lo sentían. Yo tuve la oportunidad, la gracia y la fuerza de Dios de que no me pasó nada de eso, no me mareé, no me ahogué, no me faltó el aire, no faltó nada, pero mucha gente sí. Literalmente, gente, le digo, 2 o 3 pasos y ahí tenían que quedarse, quizás el día entero. Llegamos a Chile, ay, 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 a la ciudad de Santiago de Chile, la capital. País hermoso. Lamentándolo mucho, había muchas manifestaciones que han quitado la calidad de la ciudad, pero en general la ciudad es muy hermosa, muy linda, gente amable. Y tuve la oportunidad de que un amigo me recibió, lo bendigo, y me dijo, ya tú tienes trabajo aquí, si quieres empezar hoy, si no mañana. Y así fue, empecé y avancé. Y mi gente, me fue muy bien, mejor que en Ecuador, mejor que en Chile, mejor que en Perú. Me fue muy bien allí. Logré reunir un dinero, una cantidad de dinero. Pude mantener al día la gente que dependía de mí. Los pude mantener tranquilos, estables. Y fue muy acogedor. Casi un año, faltaban como una semana o menos de una semana para estar un año allí. Yo decido en Chile. Mi pasaporte había vencido y había muchas información de que un pasaporte te servía vencido, otro sí, otro país no, otro país sí. Yo decidí sacármelo nuevo, perdiendo un tiempo, pero tenía que hacerlo para yo estar seguro. Desde Chile yo tomo la cita y cancelo con un tiempo que yo no estaba seguro que poder llegar, pero tomé todas las prevenciones necesarias. Pude comprar un vuelo, bajé a Perú, bajé a Bogotá para llegar al país y llegué el 15 de diciembre y mi cita para sacarme el pasaporte era el 23 de diciembre. Así que tenía una semana y algo más que podía estar tranquilo, relajado. Ya eso cancelado, solo tenía que ir a presentarme. Pero se presenta otra situación. Había muchos comentarios de que hay papel para imprimirlo, no hay papeles para imprimirlo, que lo entregan en una semana, que lo entregan en 2 meses, que lo entregan en un año, que nunca llega. Había muchísimos comentarios, información, foros, talleres, de todo. Realmente yo decidí no escuchar nada. Porque el escuchar tanto la negatividad, llega un momento que tú también puedes dudar. Y en este mundo, en este país, en el mundo entero, no hay tiempo para dudar. Escucha bien, en este país y en el mundo entero, no hay tiempo para dudar. La duda va a llegar, la duda va a aparecer. Pero depende de ti y depende de mí cómo actuemos ante esa duda. Si yo la acepto,
Si yo me abrazo con ella, si yo le doy un beso, si yo la hago parte de mí, perdí. Ahora, si yo decido decirle a la duda, no, cruza allá en la esquina a la derecha y sigue tu camino, porque en mí hay alguien que dijo que yo soy más que vencedor. Amén. Así que Chile me fue bien, bajé a Perú, como le comenté, estuve una semana allí, tomé muchas prevenciones para estar una semana allí y estar el 15 de diciembre en mi país y poder hacer mi trámite de pasaporte nuevo. 0 kilómetros. Subo a Colombia con mi pasaporte. Eso fue algo récord. 17 días. Yo tenía el pasaporte en mis manos. O sea, solo Dios pudo haber hecho eso, porque había gente que estaba en Ecuador, los que estuvieron en Perú, en Chile, en Argentina, y todavía hace 2 años, 3, 4 años, que sacaron su pasaporte y no le había llegado. Y yo fui y en 17 días estaba en mis manos. Solo Dios puede hacer eso. Yo no tenía el contacto, yo no tenía un conocido, yo no tenía nada. Centrado que solo Dios puede hacer cosas como esa. Llego a Colombia, vi muchísimos videos, muchos, pero muchos, de cómo subir, cómo avanzar, cómo avanzar hacia acá. Y recuerdo que evitando pasar por la selva del Darién, que le voy a comentar en una segunda parte sobre eso. Eso fue horrible. Lo que vi, le voy a contar lo que viví. Morí y resucité. Sí, como el Señor prácticamente. Así que eso se lo cuento en una segunda parte. Pero compro un pasaje. Después que vi muchísimos videos, me ayudó un amigo. Gracias a Dios tengo buenos amigos. Los buenos amigos existen. Acuérdate de David y Jonatán. Hicieron pacto entre ellos. Y cuando la descendencia de Saúl desaparece, David investiga para saber si hay alguien de la familia de David que él lo pudiera honrar y se sentara a su mesa. Y lo consiguió. ¿Saben a quién? Al hijo de su mejor amigo, que había sido lisiado de las piernas por un tema que la mayoría del mundo entero lo conoce. Entonces, compro un vuelo a Costa Rica, el único país que te permitía entrar sin visa. Compro el pasaje, busco los requisitos y voy. A Costa Rica literalmente se entra el avión así. Horrible, mi gente. Así. Horrible. Llegamos y ellos te pedían una cierta cantidad de dólares en efectivo, que ellos lo vieran, no tocarlo, pero que lo vieran. El señor de migración me dice, trae el dinero suficiente para mantenerse aquí los 3 meses. Y yo le digo, sí. Él me dice, ¿me lo puede mostrar? Y saqué el dinero. Él no lo tocó, lo chequeó, le dijo, por favor, guárdelo nuevamente. Su pasaporte, aquí está, pasaporte nuevo, acuérdense. Me pide el carnet de la fiebre amarilla. En Centroamérica, cuando el canal de Panamá se desataron muchas enfermedades y muchas pandemias, entre uno la fiebre amarilla, y fue erradicada por un tiempo, pero el turista que venga de otro país le van a pedir esa vacuna, pero de la Cruz Roja. Hay un carnet amarillo que te da la Cruz Roja Internacional
y te da esa vacuna que te dura 10 años de la fiebre amarilla. Así que yo llevé el nacional y el señor agarró su sello y cuando iba acá a la mitad del camino para poner el sello a mi pasaporte, el señor de al lado, Dios lo bendiga, el oficial de migración de al lado, me dice, un momento, déjame ver ese carnet. Empezó la odisea. Déjeme mostrárselo a mi jefe de migración. Tome asiento por allá. Trataron muy bien a uno, en verdad. Nunca hubo un mal gesto, no hubo algo sarcástico. No, realmente fueron muy amables. Sucede que viene el jefe de migración y me dice, acá tiene usted su vuelo de regreso, firme aquí. Y yo le digo, si usted sabe contar, conmigo no cuente porque yo ese papel no lo voy a firmar. Yo voy a pedir asilo político. Pero ese día eran elecciones presidenciales. Era domingo, número 1. Habían elecciones presidenciales. La ONG no contestaba. Se había pasado el vuelo, todo. Era un colapso total de toda esa situación allí en cuestiones de segundos. Yo vi gente que devolvieron, que ellos sí firmaron, y yo le dije, pues yo no voy a firmar nada, y yo estoy si yo estuviera dentro del avión, podría firmarlo, pero ya yo estoy aquí en suelo costarricense, así que yo no decido, si ustedes dejaron que yo entrara, yo no decido firmar ese papel y usted no me puede obligar. Y me dijo, bueno, usted está en todo su derecho y está bien informado. Y yo le digo, pues claro que estoy bien informado. Así que llame a la ONG, dígale que yo quiero que ellos me reciban. Y ellos también están en la obligación de recibirme. Llamaron según ellos, yo no lo vi y no contestaban. Entonces me dice, pues usted va a quedar acá retenido, no detenido, hasta que la ONG nos responda y que lo vengan a buscar. Y yo, está bien, síganme por acá. Me pusieron un vigilante. Si ese vigilante no hubiese hecho su trabajo, porque realmente ese hombre estaba casi que contaba mis respiraciones, pero también fue muy amable, muy carismático, conversamos, echamos chistes. Yo oré muchísimo ahí delante de todo el aeropuerto, yo en una silla sentado orando y clamando y llorando y pidiéndole a Dios. Ese vigilante hizo un muy buen trabajo, así que lo bendecimos a donde él esté en este momento. Ellos me dicen, acompáñenos a otra persona y a mí. Cuando yo entré en ese lugar, era un pequeño cuarto de como de 1 metro por 2 metros. Una camita y una puerta para entrar, no tenía ventanas. Y a mí me entró un desespero. Tengo que confesarle que me entró un desespero porque yo no estoy acostumbrado a estar encerrado. Y yo no había cometido ningún delito. Ellos me estaban pidiendo un requisito, pero yo lo traje, pero no el internacional, sencillamente un nacional. Y la vacuna me la puse. Para que a mí me den ese carnet, aunque sea nacional, tenía que ponerme la vacuna. Y yo no estaba cometiendo ningún delito. Entonces, yo le confieso que tuve unos minutos llorando. Y yo le decía, Dios mío, yo no nací para esto. No. Yo no soy ningún delincuente, yo no he cometido crimen, yo no soy ningún ladrón.
Y me sentí así porque realmente, aparte de allí, había otro pasillo, tenía que pasar una puerta de seguridad, entrar a una sala para pasar a otra puerta de seguridad para entrar a la sala principal del aeropuerto. Entonces yo dije, Dios mío, yo no estoy para esto. Llamé al señor de seguridad y le dije, por favor, necesito que usted me entregue una hoja en blanco y un lapicero. Y él lo trajo y yo, fulano de tal, el día tal en el aeropuerto internacional de Costa Rica tal, yo voluntariamente renuncio a cualquier acto de asistencia política internacional a la hora tal, con el número de pasaporte tal, sello y firma. Deme mi pasaje que me voy, le digo. Tome su carta. Buscaron al jefe, me pusieron otro vigilante y para todos los lugares. Llamaron a alguien de la aerolínea y le entregaron el pasaporte de regreso hacia la ciudad de Colombia. En esos días yo voy a un lugar y y consigo el carnet internacional y tuve que volverme a poner la vacuna. Para que me entreguen ese carnet tenía que tener la vacuna puesta. Dos días después sale Costa Rica, pide visa para entrar al país a los ciudadanos del país tal. Y yo dije, bueno, aquí la cosa se ha complicado. Veo más videos todavía y entra el miedo. Estuve allí, viajé a otra ciudad de Colombia, llegué a una isla, casi me muero en el mar. Nosotros íbamos de un lugar a otro en una lancha con 3 motores de Yamaha 300. Y eso, hermano, eso sí, así. ¡Bum! ¡Pum! Subía mucho y cuando bajaba, que pegaba con el agua, eso, el golpe lo recibía uno completo. Pero como yo fui el último en llegar y el último en montarme, tuve la oportunidad de montarme en el último puesto, en la parte de atrás, del lado derecho, y allí como que ya el golpe no hacía mucho. Se reventó un motor a mitad del mar. Eso no se veía nada por ningún lado. El capitán decide regresar al puerto porque si el otro motor, forzado por no tener la ayuda de ese motor, se dañaba, difícilmente nos encontraran vivos. Entonces, despacio, mire qué rápido, eran 3 horas. Imagínense despacio. Pero regresamos, nos atendieron, nos subieron en otra lancha, volví a hacer la misma táctica, me monté de último en ese mismo ladito. Pero yo en el camino, ahora hay 3 motores de 400. Yo en el camino, como a la hora, vomité. Una vez más. Y unos nervios. Llegamos al lugar. Pasamos esa noche, al otro día no pudimos avanzar, al otro día tampoco. Cuando nos dicen como a las 10 de la noche, tienen unos minutos para llegar al punto tal. Allí los van a llevar hasta otro lugar y de ahí
van a avanzar, les van a decir lo que deben hacer. Amigos, yo les tengo que confesar que literalmente a las 12 de la noche, con una lancha que no se veía en el mar, diciéndonos que había el riesgo de que se volteara por la velocidad que llevara, que había posibilidad que el ejército naval de otro país que íbamos a pasar por el frente de él nos detuviera, nos disparara. Bueno, una película literal. Pues tomamos el riesgo, pero hermano, en el camino a mí me entró un desespero. Yo me quería tirar, los nervios, tengo que confesar y ser sincero, yo quería lanzarme, sabía que yo iba a morir porque ellos no se iban a regresar por mí. El radar del otro país los está chequeando. Si yo me lanzo, eso es oscuro también, no me iban a ver. Pero era el mismo nervio que una tabla dentro de mis piernas. Yo me quise lanzar y la tabla me retuvo. Pero yo quería lanzarme de los nervios. Yo nunca había vivido una situación de esa magnitud. Por allá radares vigilándote. Posiblemente se voltee la lancha. Esto está oscuro. No sabemos si nos van a robar. No sabemos si nos va a llevar al destino. Bueno, ¿cómo pudimos? Llegamos al destino. Otra odisea allí. Los indígenas de ese sector, indígena literal, nos querían matar. Ay, Dios santo. Bueno, llegamos a un arreglo entre todos con ellos y bueno, entonces nos llevan 2 horas. 2 horas caminando para otra aldea. En medio de todo ese desastre de selva, 2 horas caminando para otra aldea. Llegamos, coordinamos, medio dormimos, temprano nos levantamos, nos arreglamos, había muchísima gente, habían franceses, dominicanos, peruanos, chilenos, argentinos, rusos, árabes, de todo, muchísimas nacionalidades, muchísimas, familias enteras también, madre, padre, hijos, hasta los yernos. Era bastante gente en verdad. Los guías hicimos una rueda, una reunión. El indígena ese hablaba el español perfecto. Perfecto. Asombrado. Bueno, decidimos lo que yo por mucho tiempo evité, por eso yo tuve esas situaciones por acá, por allá, evitando pasar por esa desgracia, por ese Dariel, por esa casa de terror, de muerte, de violación, de maltrato. El que ha pasado por allí sabe de lo que yo le estoy hablando. Esos fueron minutos incontables y yo le contaré el inicio, pero el transcurso del Dariel es horrible. Nosotros decidimos empezar muy temprano. El Señor nos dice, son 3 días caminando. Y si el grupo avanza rápido, son 2. Pero si corren puede ser día y medio. Pero compre comida para 3 días. 3 días. Así lo hicimos, nos preparamos.
Empezamos. ¡Wow! Me voy a contar solamente el primer día. Caminamos mucho. Habían aguas muy bajas que apenas te cubrían el pie. Llegamos a un lugar donde tuvimos que subir. Literalmente como era muy empinada la montaña, teníamos que subir tipo el hombre araña, agarrándonos por aquí, escarbando con la mano para soportarse, hacer lo mismo con los pies para tener impulso y avanzar. Muy alta, muy alta. Bueno, como pudimos, agarramos unas hojas de coco y le quitábamos la vena del medio y solamente agarrábamos las hojitas de los lados. Hicimos una especie de cama y se pusieron 4 personas más conmigo. Pusimos ahí armamos algo para medio cubrirnos. Pero empezó a llover. Y como a las 4 de la mañana nos levantan y nos dicen que tenemos que movernos y avanzar, porque a 2 metros de nosotros, donde estábamos dormidos, había subido el agua. Ese río pequeño que pasaba por allá lejísimo fue subiendo y fue acercándose de tal manera hasta donde nosotros estábamos cerca. Imagínense. Entonces, a esa hora, entre dormido, entre asustado, entre agua, tú medio te resbalabas al vacío que había al lado y fuera otra historia. Tuvimos que caminar en esa agua, en esa hora, en esa madrugada, en ese barrial. Para que no nos matara el agua de esa lluvia que había subido a través del río. Fue horrible. Cuando llegamos al otro lugar, otro río, pero ese traía piedras, traía ramas, traía... ¡Wow! Estaba muy agresivo ese río. Hubo alguien que por allá se lanzó, se arriesgó y llegó al otro lado del río, pero por acá, prácticamente frente a donde estábamos nosotros, pero tuvo que lanzarse por allá lejos para que poco a poco fuera avanzando y la misma agua lo fuera llevando y prácticamente quedó enfrente de nosotros. Pero usted sabe que hay árboles que tienen una especie de vena del mismo árbol bastante fuerte. Entonces lo que hicimos fue que cortamos uno y lo logramos pasar hacia el otro lado del río, que era un espacio bastante grande, como 50 pies. Más. Entonces, de ambos lados se amarra y todos los hombres nos pusimos allí, agarrados de allí y ayudando a las mujeres y a los ancianos a pasar, y después terminamos de pasar nosotros al final cuando ellos estuvieran a salvo de aquel lado. Eso fue horrible. Pero hubo mucha comunicación entre todas las naciones, culturas, idiomas distintos, formas de pensar distintos. No conocemos a nadie, no conocemos cómo piensa, qué cree, pero hubo mucha conexión y mucha ayuda.
Durante el camino siempre se iban añadiendo gente, siempre contactábamos con otra gente o ellos a nosotros y el grupo se iba haciendo más grande. Pero llegó el segundo día. Caminamos en agua. Desde las 6 de la mañana. Agua fría o agua de río. Y como a las 2 de la tarde, este servidor, este hombre que está aquí, murió. Sí, señores. Mucha gente no sabe esto, muy pocos. Y algunos de mi familia tampoco lo saben. Este hombre que está aquí murió. Pero yo les voy a contar una segunda parte, así que no te lo pierdas. Dios te bendiga. Ya sabes, ministerio, Dios cree en la juventud. Y si Dios cree en ti, no hay nada en este mundo que tú no puedas hacer de la mano del Señor Jesucristo. Así que Dios te bendiga.